de nosotros se trata de la disminución del punto de congelación. Nosotros lo hicimos experimentalmente con el helado. Al hielo le agregamos sal, cloruro de sodio, y nos dimos cuenta que el punto de congelación disminuye. Químicamente le podemos... Ya, un momentico, David. En la clase pasada, precisamente, ¿qué fue lo que hicieron ustedes? ¿Dónde fue que ustedes añadieron la sal? ¿A qué le añadieron la sal? ¿Le añadieron la sal al helado? ¿Cómo No, fue la cosa? la sal se la agregamos al hielo. Ajá. ¿Y para qué usaron el hielo? Para congelar el helado. Ok, entonces, retomando el punto de ellos, recuerden que ellos utilizaron fue una mezcla frigorífica. Se le llama así, mezcla frigorífica, porque fue la mezcla donde colocaron el recipiente para poder preparar el helado. Y con eso fue que ustedes pudieron preparar el helado. Correcto. Ajá. Cuando estaban batiendo, recuerden que ese día nosotros dijimos que tenía que agitarse. ¿Para qué, Roxibel? El helado cuando se mete a refrigeración, eso se cristaliza. Se saca de la nevera y se coloca en un baño frigorífico y se tiene que agitar para romper los cristales y que el helado quede cremoso, como se sabe. Porque que si no, el helado les va a quedar unos cristales muy grandes y eso afecta su calidad, afecta sus propiedades no quedaría cremoso. organolépticas. Entonces, no se puede dejar de agitar, porque si no, los cristales que forma el agua van a ser cristales muy grandes. Correcto. Y por eso es que necesitan mantenerlos refrigerados. Sí, porque si comienzan ¿qué pasa si lo comienzan a agitar sin que esté refrigerado, sin que esté en congelación? La temperatura va a aumentar y no va a compactar el helado, no se va a Allí se les va a congelar. fundir el helado. Entonces, Para eso se utiliza la sal. okidoki. Entonces ahora continuamos. Vamos a explicar el proceso en micro, o sea, lo que pasa químicamente. Bueno, en el caso de nosotros preparamos, por decir, tres tipos de... O sea, preparamos un helado, pero en tres diferentes mezclas frigoríficas. En el primero no le aplicamos ninguna cantidad de sal. En el segundo se le aplicó 0,25 libras de sal y en el tercero se le aplicó 0,50 libras de sal. En el primero se pudo observar que se puso solamente una capa blanca, pero, o sea, con el hielo y eso no hubo ningún... Simplemente se le colocó una capita blanca alrededor de la taza. En el segundo se veía como cuando, la capa fue como más intensa. Y en el tercero se pudo ver como si la tercera capa tuvo un, como le dicen, vestido de novia, algo así, de novia. Como ya la temperatura estaba descendiendo mucho más por debajo de cero. ¿Qué es lo que O sea que todo lo que nos están mencionando ustedes no usaron termómetro, correcto, pero usaron la observación, correcto. Ubicaron indicadores que les permitió decir ustedes o concluir que uno de los recipientes estaba más frío que el otro. ¿Cuál fue la secuencia? O sea, les pregunto, según los indicadores que ustedes observaron, ¿cuál estaba más frío y cuál estaba menos frío? El que estaba más frío era el que tenía mayor cantidad de sal. Ajá. O sea, mayor cantidad de sal, menor el descenso, menor por debajo de cero. Menor por debajo de cero. No. Mayor es el descenso. Mayor es el descenso de Ok, mayor es el descenso. Muy bien. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando se le aplicó esa mezcla frigorífica? Bueno, cuando la sal se le agrega el hielo, la energía de la sal pasa al hielo. Esto hace que el hielo se empiece como que a diluirse, la sal se empieza a diluir en el hielo. Ya, un momentico. ¿Cómo es eso que la sal le pasa su energía al hielo? Eso ahí no lo Ahí hay entendí. una liberación de energía. Ahí hay una liberación. En ese proceso de disolución. Sí. Ok. Sí, hay un proceso exotérmico. Y lo que hay es un desorden. Las partículas de sal, al liberar energía, hacen que el hielo se derrita. Bueno, nosotros después lo sometimos a frío para que volviera a congelar el agua con sal.
ahí fue donde obtuvimos el hielo, pero ya el punto de congelación ya no era 0 grados Celsius, que es el del agua, sino por debajo de 0 grados Celsius. O sea, debemos considerar que punto de fusión y punto de congelación aquí son el mismo valor, ¿correcto? Lo que pasa, la diferencia es que uno pasa de sólido a líquido y otro de líquido a sólido. Pero allí en el punto de congelación o el punto de fusión, como lo dice la definición, coexisten en equilibrio los dos estados físicos, ¿correcto? Coexisten en equilibrio el estado sólido y el estado líquido, ¿correcto? Entonces allí estamos diciendo la temperatura a la cual se funde el hielo está por debajo de 0 grados cuando le agregamos la sal, ¿sí? Ok, ajá. ¿Qué pasa? ¿Por qué se da ese resultado? ¿Por qué se obtiene? ¿Por qué el agregarle sal al hielo hace que su temperatura de fusión disminuya? Profesora, porque el ion sodio y el ion cloruro están entre las partículas de agua, o entre las moléculas de agua. Y sí, y eso impide la interacción entre las moléculas de agua. Por eso cuando en las calles, cuando en los lugares donde nieva, nieve en las calles, utilizan la sal, el cloruro de sodio para que eso, o sea, impedir que haya nieve en las calles. Por eso, porque aumenta el punto de, o sea, no, mejor dicho, se funde más rápido. Puede soportar temperaturas más bajas sin solidificar. Entonces se le agrega la sal y al agregarle la sal, entonces ese punto de fusión o el punto de congelación disminuye, ¿correcto? Entonces va a permanecer más tiempo en estado líquido y va a necesitar temperaturas más bajitas. ¿Para qué, Roxibel? ¿Cómo? Para que pueda solidificar o para que se vuelva hielo. Exactamente, para que se pueda volver a formar el hielo. En el caso del helado, por eso se utilizó mayor cantidad de sal, para que como se necesitaba mucho tiempo agitar el helado, eso iba a tener más tiempo, la temperatura más bajita, y iba a impedir que el agua se solidificara y que el helado tuviera mejor calidad, porque iba a tener más tiempo de agitación. Otra cosa, lo que discutimos hace rato, de que si el punto de congelación o de fusión era una propiedad coligativa. No lo es. No lo es. Lo que vendría siendo la propiedad coligativa sería el resultado entre la temperatura o el punto de fusión o de congelación del solvente menos o mejor dicho, el punto de la temperatura del punto de congelación de la disolución menos el punto de congelación del solvente. Del solvente puro. Ok, entonces fíjense, allí estamos hablando de variaciones. ¿Qué relación hay entre el punto de congelación de una solución y la concentración de la solución? ¿Qué dices tú, Rosemary? El punto de relación ¿Qué relación hay entre punto de congelación y concentración de la solución? o sea, Que ya lo habíamos manejado ahora. Más concentrada más Menor será el punto. menor será el punto. Ajá, o sea, va a necesitar mucha más ¿Va a necesitar qué? estar más por debajo de 0 para poder ser Exactamente. Entonces, ahí a veces hay confusión. Porque de repente con la temperatura de ebullición se hace más fácil la siguiente relación. Mientras mayor sea la concentración, mayor va a ser la temperatura de ebullición. Mayor va a ser la variación de la temperatura de ebullición, que es, como dijo ahorita David, es la propiedad coligativa, la variación. ¿Correcto? Ahora bien, en el caso del punto de congelación, cuanto mayor es la concentración de la solución, menor va a ser el punto de congelación, pero mayor va a ser la variación. Cuidado allí. Imagínense esto. El punto de inicio es la temperatura de congelación de la sustancia pura. En este caso, ¿de cuál sustancia? Del agua.
Ese es el punto de inicio. Y el punto de llegada será la temperatura de congelación de la solución. ¿Correcto? Entonces, mientras más grande sea el recorrido desde la temperatura de congelación del solvente puro hasta la temperatura de congelación de la solución, entonces tanto mayor va a ser la variación, tanto mayor va a ser el delta, o sea, la diferencia. En otras palabras, cuando nosotros restamos, como lo acaba de decir David, cuando nosotros restamos temperatura de congelación de la solución y temperatura de congelación del solvente puro, ese valor va a ser más grande cuanto más concentrada sea la solución. O sea, los valores, mientras más concentrada sea la solución, la diferencia entre los dos valores va a ser mayor. Van a ser más diferentes entre sí. Es más el recorrido. ¿Correcto? Entonces, por eso es que se dice que la temperatura de congelación será más bajita, ¿sí? Pero la diferencia entre una temperatura y la otra va a ser más grande. Entonces, por eso es que allí podemos establecer dos relaciones y tienen el mismo significado, ¿ok? Pero son dos variables. Una es variación en la temperatura de congelación y la otra es temperatura de congelación de la solución. A mayor concentración, mayor será la diferencia entre uno y el otro. O sea, mayor será la variación de la temperatura de congelación. Esa sería una de las relaciones. Y la otra relación será, a mayor concentración, menor va a ser la temperatura de congelación. O como nos dijo la amiga Rosemary, a mayor concentración, más por debajo de cero. ¿Sí? Más por debajo de cero va a estar la solución. O sea, ella lo enreda, pero ella se entiende. Y lo que está diciendo, enredadito y todo, es cierto, es correcto. Mientras más concentrada esté esa solución acuosa, porque por eso es que ella habla del cero como punto de referencia, mientras más concentrada esté, más por debajo de cero va a estar esa solución. O sea, menor va a ser su temperatura de congelación. ¿Qué tomó ella como referencia? El punto de congelación del solvente puro. Y lo compara con ¿cuál punto de congelación? Con el punto de congelación de la solución. Entonces, ¿qué convenía en este caso? La temperatura más bajita que se pudiera, para evitar que el helado se le fundiera, mientras los estaban agitando para romper los cristales. Entonces, ¿con cuál lograron mejor resultado, Rosemary? Con el que tenía más sal, fue el que duró menos tiempo en congelarse. Tardó menos tiempo, ajá, porque ellos no tenían termómetro, pero tenían como indicador ¿quién? El tiempo. Tardó ¿Sí? como 25 minutos, algo así. No, el tiempo no lo recuerdo. Este fue el que le Lo que sí recuerdas era que tardó, sí. y que tenían más tiempo. Este fue el que menos duró para congelarse, este fue el que le siguió y este sí se congeló, pero ya al amanecer. Ok, O porque se quedaron dormidos, no sé. ok. ¿Algo más que quisieran agregar? No, más nada, porque esto no es algo así como que, digamos, que abarca tanto contenido, sino es algo sencillo. Ok. Bien, ¿alguna pregunta que quieren hacer ustedes a sus compañeros? ¿Cómo quedó el helado? ¿Está bueno? Ah, sí, y con la mermelada de fresa, mejor aún. Profe, y en algunos países en temporada fría se usa anticongelante, se le coloca a los radiadores para que no congele la parte del radiador. Exactamente, porque a diferencia de aquí, ¿no? Pero aquí también le ponen anticongelante. Ajá. Pero eso es para disminuir eso es para elevar el punto de ebullición del agua del rallador. Exactamente, y fíjense que es la misma sustancia, ese mismo anticongelante, nosotros lo usamos como, no sé, antiebullante, ¿será? Antiacalorante, no sé. Bueno, pero es la misma sustancia, es etilenglicol lo que se utiliza allí, que es una sustancia bastante viscosa, ¿verdad? Que es soluble en agua. Entonces, ¿qué hace el etilenglicol? El etilenglicol, en los sitios donde hay temperaturas muy bajitas,
Si el agua del radiador se congela, se rompe el radiador. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Se mezcla etilenglicol con agua y eso impide que el agua se congele a 0 grados centígrados. Profe, lo que pasa en ese caso es que, suponiendo que esta línea, que esta parábola corrida, es el solvente puro, lo que pasa cuando se le agrega un anticongelante es que así como disminuye el punto de congelación, también aumenta el punto de ebullición. Exactamente. Es correcto. Vamos a hacerlo con algo que es más conocido para nosotros. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio en agua. ¿Qué le hace el cloruro de sodio disuelto en agua a la temperatura de congelación de la solución? La disminuye. ¿Y qué le hace a la temperatura de ebullición? La aumenta, tal cual. Pero aquí ahora en lugar de cloruro de sodio, hablamos de etilenglicol. Entonces, ¿qué le hace el etilenglicol al agua del radiador? Le disminuye su temperatura de congelación, por lo tanto, va a aguantar más temperaturas más bajitas, va sin congelarse en el radiador. ¿Sí? Y en cambio aquí en Maracaibo lo hacemos al contrario, porque con el calor que hay aquí impide que se evapore fácilmente el agua y en consecuencia la refrigeración será ¿cómo? Será muy buena, será más eficiente. Profe, también en los países fríos no usan solamente el cloruro de sodio, usan también otro tipo de sal. Ajá. De calcio, que actúa también. ¿Por qué? Porque hace energía exotérmica. Ajá. El cloruro de calcio tiene proceso de disolución exotérmico, primero. Segundo, también el cloruro de calcio cuando se disocia genera tres iones. Un ion calcio y 2 iones cloruro. Y como estamos hablando de 3 partículas, entonces el descenso en la temperatura de congelación va a ser mayor todavía. O sea, si nosotros comparamos, por ejemplo, sacarosa, que es una sustancia covalente polar, pero cuando se disuelve en agua, la sacarosa no se disocia, ¿correcto? No se disocia. En cambio, el cloruro de sodio sí se disocia. Si nosotros definimos propiedades coligativas, son propiedades que dependen del número de partículas, depende de la concentración de partículas. Un mol de cloruro de sodio genera 3 moles de iones disueltos. Perdón, 2 moles de iones disueltos. Pero un mol de cloruro de calcio genera 3 moles de iones disueltos. Entonces, quiere decir que hay más partículas que solvatar, y al haber más partículas que solvatar, la temperatura de congelación va a descender. Entonces, es una doble razón, John. Primero, porque el cloruro de calcio tiene proceso de disolución exotérmico. Y al ser exotérmico, entonces ese sistema va a aumentar su temperatura porque la va a liberar al entorno. ¿Correcto? Y si libera energía al entorno, favorece que el hielo se pueda fundir. Número 1. Y número 2, que como él genera 3 moles de iones, el descenso en la temperatura de congelación va a ser aún mayor que si fuera una sustancia covalente polar. Por ejemplo, se puede usar en el radiador sacarosa, azúcar de cocina. Ajá. Eso le disminuye la temperatura de congelación al agua, claro. Nosotros sabemos que no se puede usar, ¿no? Porque daña el radiador, pero le disminuye la temperatura de congelación. Pero si son 2 soluciones con igual número de moles de cloruro de sodio y de sacarosa, va a descender más con el cloruro de sodio que con la sacarosa, porque la sacarosa va a generar un mol de moléculas disueltas, un mol de partículas disueltas. En cambio, el cloruro de sodio va a generar 2 moles de partículas disueltas. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que agregar? ¿Nada?